Primero que hice al renacer fue enterrar mi carta de admisión a la Universidad Tsinghua y Beihua en el campo de maíz. Luego fui al pueblo a pedir que me hicieran una carta de admisión falsa, solo porque en mi vida anterior, mi prometida y el hijo tonto del jefe de aldea, Duziteng, entraron juntos a la universidad. Solo yo no logré ingresar. Mi prometida incluso rompió directamente conmigo y se fue a la universidad con Duziteng. Me quedé en el campo, cultivando la tierra y haciendo trabajos pesados, hasta que más tarde Duziteng regresó con varios compañeros de clase. Sus compañeros lo llamaban Chen Fan. Fue entonces cuando supe que Duziteng, había cambiado su nombre en ese momento, y había usado mi identidad para estudiar. Fui a confrontar a Duziteng, pero fui asesinado por la familia de Duziteng, en connivencia con Fu Yanjie. Al abrir los ojos de nuevo, había vuelto al día en que llegaba la carta de admisión. En ese momento, fui sigilosamente al pueblo a hacer una carta de admisión, aprovechando un descuido del cartero. Intercambié la carta de admisión, metí la carta de admisión verdadera en una botella sellada, y la escondí en el campo de maíz. Solo entonces regresé a la aldea. Cuando regresé a la aldea, inmediatamente vi a Fu Yanjie y a Duziteng. Ellos ya estaban esperando en la entrada del pueblo. Mirándome llegar, Fu Yanjie dijo: Chen Fan, el cartero llegará pronto. Vete a casa primero. Si hay una carta de admisión, te la llevaré luego. Asentí con una sonrisa, y luego volví directamente a casa. Mirando la carta de admisión en mi mano, sonreí. Duziteng no tenía ni idea de que ya había conseguido mi carta de admisión. Después de todo, el padre de Duziteng era el jefe del pueblo. Si en ese momento los ofendía a él y a su familia, me sería difícil vivir en el pueblo. Solo podía aguantarme por ahora. Una vez en la universidad, me ocuparía de él y de Fu Yanjie. No mucho después, Fu Yanjie y Duziteng llegaron a mi casa. Chen Fan, no has aprobado el examen de acceso a la universidad. Cuando Fu Yanjie pronunció estas palabras, vi la tensión en sus ojos. En mi vida anterior, al oír esta noticia, simplemente no lo creí. Por eso no me di cuenta de la tensión de ella y de Duziteng. Ahora lo entiendo. Ya me habían estado tendiendo una trampa. No pasa nada ya que no he aprobado. Entonces me iré a trabajar fuera. Al oír mis palabras, Fu Yanjie y Duziteng se miraron. Sus expresiones se relajaron notablemente. Chen Fan, también es muy difícil ir a trabajar fuera. ¿Te encuentro un trabajo en la aldea? ¿Te quedas aquí en la aldea? Sé que el dolor de estómago es por miedo. Después de salir descubrí que él usurpó mi identidad, por eso quería mantenerme atrapado en la aldea. Gracias. No hace falta. Prefiero salir. Mis palabras hicieron palidecer los rostros de Fu Yanjie y Duziteng. Fu Yanjie me instó apresuradamente. Chen Fan, ¿no es bueno trabajar en la aldea? La gente de la aldea te cuidará. No hace falta, Yanjie. Quiero salir a trabajar. Al final Fu Yanjie y Duziteng no lograron convencerme. Solo pudieron irse resignados. Luego preparé mi equipaje. Planeé comprar el boleto en el pueblo al día siguiente y salir a trabajar. Y cuando comenzara el semestre, ir directamente a la escuela. Pero esa misma noche, Fu Yanjie y Duziteng vinieron a buscarme de todos modos. Chen Fan, esta vez vine para romper el compromiso. En mi vida anterior, también vino a esta hora a romper el compromiso conmigo. Porque Duziteng le dio 1000 yuanes. Él me entregó 500 yuanes. Dijo que quería devolver la dote que mi familia le había dado. En aquel momento mi mente era un caos. No lo pensé mucho. Directamente tomé ese dinero. Y también le devolví el contrato matrimonial que Fu Yanjie había firmado. Pero ahora no puedo hacer eso. Fu Yanjie puede anular el compromiso. Pero en el contrato matrimonial escribiste que, si se anula el compromiso, entonces tienes que compensar a mi familia con 500 yuanes más. Al escuchar mis palabras, Fu Yanjie se quedó atónito al instante. Él naturalmente lo sabía. Hace unos años, para ganarse la confianza de mi familia, en ese momento no dudó en absoluto. Directamente firmó ese acuerdo. Ella sabe que me gusta. Así que cree que siempre que él proponga anular el compromiso, en ese momento yo seguramente estaré de acuerdo. Incluso no le pediré más dinero. Acaba de recibir 1000 yuanes de Duziteng. Ahora tiene que darlos. Seguro que me dará pena. Después de todo, estudiar aún requiere gastar bastante dinero. Pero si no los da, no puede llevarse mi contrato matrimonial. Chen Fan, ¿cómo puede ser así? ¿Crees que eres digno de Fu Yanjie? Sea o no digno de Fu Yanjie, en este momento, si ella elige romper conmigo, tiene que pagar una indemnización. Por supuesto, también pueden elegir no darme. Lleva ese acuerdo para demandar a Fu Yanjie. Entonces no podrá ir a la universidad, nada más terminar de hablar. En ese momento el rostro de Fu Yanjie cambió de inmediato. Él debe ir a la universidad, así que rápidamente tomó los 1000 yuanes que Duziteng le había traído y me los entregó. Fu Yanjie, este es nuestro contrato de matrimonio. Ahora guárdalo bien. Después de entregarle el contrato de matrimonio a Fu Yanjie, miré cómo se iban. Luego directamente tomé mi bolso y fui al campo de maíz. Saqué mi carta de admisión escondida en la olla. Me fui sigilosamente aprovechando la oscuridad de la noche. Después de dejar la aldea, fui directamente al pueblo. Me alojé en una casa de huéspedes. En ese momento finalmente me sentí realmente tranquila. Después de llegar a la capital provincial, encontré un trabajo cerca de la escuela para esperar el inicio de clases, y pronto llegó el día de comenzar las clases. Ese día llevé mi carta de admisión a la escuela. Nada más entrar, vi a Duziteng y a Fu Yanjie, y también a la madre de Duziteng. Las tres personas parecían muy sorprendidas al verme. Incluso podía ver la confusión en Duziteng. Chen Fan, ¿cómo es que estás aquí? Vine a estudiar aquí. Chen Fan, ¿qué estás diciendo? Ni siquiera aprobaste el examen de ingreso a la universidad. ¿A qué has venido a estudiar aquí? En ese momento vi la torpe actuación de Fu Yanjie y sonreí. Entonces la madre con dolor de estómago me miró apresuradamente y dijo: Ay, es Chen Fan, no aprobaste el examen de ingreso a la universidad. Regresa rápido. ¿No tienes dinero después de trabajar fuera estos meses? No pasa nada. Te doy 100 yuanes. Vete de aquí rápido. Miré a la familia frente a mí y sonreí. Solo vine a echar un vistazo. Después de decir esto, me dirigí directamente hacia la escuela. Al verme intentar entrar a la escuela, el rostro de Fu Yanjie cambió por completo. Inmediatamente intentó detenerme, pero lo aparté de un empujón. Ahora mismo estaba justo afuera de la puerta de la escuela. No le temía en absoluto a esta familia. Fu Yanjie, voy a la escuela. ¿Por qué me detienes? Chen Fan, no hagas escándalo. Ni siquiera aprobaste el examen de ingreso a la universidad. ¿Qué haces aquí? Vete de inmediato. Fu Yanjie, ¿con qué derecho me das órdenes? ¿Qué relación tienes tú con a dónde yo vaya? Al oír esto, Fu Yanjie se quedó atónito. Soy tu prometida. ¿No debería preocuparme por ti? Fu Yanjie, parece que lo has olvidado. Tomaste el contrato de matrimonio. Tú y yo ya no tenemos ninguna relación. Mis palabras hicieron que el rostro de Fu Yanjie cambiara de inmediato. Sé que es porque tomó mi 1000 yuanes de la familia Du, que me obstruye tan desesperadamente. Además, si él ayuda a Duziteng y se descubre que me ha estado engañando, entonces seguramente será castigado. Por eso ahora Fu Yanjie está aún más nervioso que Duziteng. Y yo, al ver la expresión de Fu Yanjie, sonreí. Luego aparté bruscamente a Fu Yanjie. Mi venir aquí no tiene nada que ver contigo. Me voy primero. Al decir estas palabras, me di la vuelta y caminé hacia la escuela. Al ver que aún intentaba entrar, Duziteng, que estaba detrás de mí, me miró fríamente y dijo: Chen Fan, aunque entres no servirá de nada. No tienes la carta de admisión. No podrás estudiar en absoluto. Al oír esto volví la cabeza y miré a Duziteng. Hasta ahora, él no sabe en qué tipo de problema se ha metido. Viendo que aún me dirigía hacia la escuela, Fu Yanjie directamente me detuvo. Chen Fan, no puedes entrar. Fu Yanjie, si me detienes, yo de verdad llamaría a la policía. Mis palabras hicieron que el rostro de Fu Yanjie se pusiera aún más feo, especialmente en la entrada. Viendo a nuestro grupo forcejeando afuera de la puerta, muchos compañeros y profesores ya se habían dado cuenta. El guardia de seguridad incluso se acercó hacia nosotros, forcejeando. ¿Qué están haciendo?
Vengo a estudiar aquí. Ellos me están deteniendo. No me dejan entrar. En cuanto terminé de hablar, de inmediato los guardias miraron a Fu Yanjie y a Du Ziteng. Los rostros de los tres madre e hijos cambiaron. La madre Du incluso dijo directamente: están siendo engañados por ella. Ella reprobó. Ni siquiera aprobó el examen de ingreso a la universidad. Por eso lo detuvimos. Es que ni siquiera puede mostrar su carta de admisión. Mi carta de admisión está en manos de Du Ziteng. Esta es la razón por la que Du Ziteng está tan tranquilo, pero Du Ziteng simplemente no sabía. Yo ya había recuperado mi carta de admisión y había hecho una falsa. Ahora lo que tiene en sus manos es esa carta falsa. Varios guardias me miraron. Yo rápidamente saqué mi carta de admisión. Esta es mi carta de admisión. En cuanto terminé de hablar, las expresiones de Du Ziteng y Fu Yanjie cambiaron al instante, especialmente Du Ziteng, quien exclamó con urgencia: ¡eso es imposible! Miró fijamente la carta de admisión en mi mano. En ese momento, Du Ziteng también clavó los ojos en Fu Yanjie. Incluso Fu Yanjie me miraba atónito. La carta de admisión en su mano es falsa. Diciendo esto, Fu Yanjie se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme directamente la carta de admisión. Me escondí rápidamente detrás del guardia de seguridad y grité: ¡socorro! Quieren robarme la carta de admisión. Al oír esto, varios guardias sujetaron inmediatamente a Fu Yanjie. La carta de admisión en su mano es falsa. No se dejen engañar por él. Fu Yanjie gritaba agitado. El alboroto en la entrada era tan grande que para entonces ya había llamado la atención de muchas personas. Incluso llegaron algunos profesores de la escuela. Varios profesores. Esta es mi carta de admisión. Pueden verificar si mi carta de admisión es falsa o no. Entregué la carta de admisión que tenía en la mano al liderazgo de la escuela. Varias personas le echaron un vistazo. Todos confirmaron que la carta de admisión era auténtica. Se apoderaron de mi carta de admisión y no me permitieron asistir a la escuela. Espero que la escuela me ayude a llamar a la policía. Miré a Fu Yanjie y a los demás y dije en voz alta. Cuando varios maestros escucharon esto, inmediatamente miraron hacia Fu Yanjie y los demás. Uno de los maestros fue directamente a hacer una llamada. Severos maestros, no se dejen engañar por él. Mi carta de admisión es la verdadera. Du Ziteng, emocionado, entregó su carta de admisión. Al ver esta escena sonreí. Du Ziteng es realmente estúpido. Él simplemente no lo sabe. Ingresar a la universidad con documentos falsificados no sirve para nada en absoluto. Incluso puede ser condenado a prisión. Cuando entregó la carta de admisión al maestro, varios maestros miraron la carta de admisión y se quedaron atónitos. ¿Quién de ustedes es Chen Fan? Miraron el nombre en la carta de admisión con asombro. Y yo sonreí, sacando directamente mi libreta de familia. Yo soy Chen Fan. Yo soy Du Ziteng. Gritó emocionado, mientras me lanzaba una mirada feroz. Maestro, me llamo Chen Fan. Varios profesores miraban las cartas de admisión frente a ellos. Ya entendían que la situación no era sencilla. Nos llevaron a la oficina del director. Pronto llegaron la policía y los funcionarios de la oficina de educación. La situación se había agravado. Alguien había falsificado documentos para suplantar a alguien en la universidad. La oficina de educación definitivamente tenía que intervenir en este asunto. Yo estaba sentado con calma en la oficina. Frente a mí estaban Fu Yanjie y Du Ziteng. La madre y los dos hijos me miraban fijamente. Especialmente Fu Yanjie. Me miraba con una mirada de furia. No dije nada. En cambio, los observaba a los tres con el rostro frío. Fu Yanjie me miraba fijamente. ¿Qué es lo que pretendes? No, solo quiero recuperar mi expediente estudiantil. Miré a Fu Yanjie y dije con una sonrisa burlona. Al escuchar mis palabras guardó silencio. Chen Fan, si ahora admites que esa carta de admisión es falsa, nuestra familia está dispuesta a darte 1000 yuanes. De lo contrario, las consecuencias las conoces muy bien. Mi esposo es el jefe de la aldea. La madre Du me miró y dijo fríamente: estos años, la madre Du, aprovechando que su esposo era el jefe de la aldea, había actuado como un tirano en el pueblo, pero él simplemente no lo sabía. Al salir de la aldea, ese llamado jefe de aldea no servía para nada. Y ahora, la tía Du estaba usando ese cargo de jefe de aldea para amenazarme. Sonreí. Ella no tenía ni idea de lo grave que se había vuelto la situación. Ella ni siquiera sabía lo grande que se había vuelto el problema. Incluso a causa de esto, su marido, que era el jefe de aldea, no solo no podría continuar en el cargo, sino que probablemente toda la familia acabaría en la cárcel. Al ver que yo no decía nada, el rostro de la madre Du se puso aún más sombrío. Me lanzó una mirada furiosa, mientras que yo, por el contrario, me sentía especialmente tranquilo. Chen Fan, ¿de dónde sacaste tu carta de admisión? Mirando a Du Ziteng, de repente preguntó en voz alta. Al hacer esta pregunta aún no se rendía. En su opinión, siempre que Fu Yanjie no me hubiera entregado la carta de admisión, entonces la mía seguramente sería falsa. Miré a Du Ziteng y negué con la cabeza. Una persona que ha llegado a ese nivel de estupidez ya no tiene remedio. ¿Acaso no se daba cuenta? Incluso si lo que yo tenía era falso. Pero yo realmente me llamo Chen Fan. Esa matrícula escolar era originalmente mía. Él era el impostor. Y además la mía era auténtica. Solo Fu Yanjie en ese momento tenía una expresión de miedo en el rostro. Quería decirme algo, pero yo ni siquiera me molesté en hacerle caso. Justo cuando Fu Yanjie iba a hablarme, la puerta de la oficina se abrió. Un grupo de personas se abalanzó. Miré a varios líderes vestidos con chaquetas administrativas y sonreí. Sabía que el asunto ya se había vuelto muy grande. Ahora solo estamos en los años 80. Si fuera en una época posterior, este tipo de cosas seguramente ya habrían sido bombardeadas en toda la red. Después de que varios líderes se sentaron, mirándonos dijeron: ¿quién de ustedes es Chen Fan? Al terminar sus palabras, Du Tong gritó emocionado: Yo me llamo Chen Fan. Diciendo esto me miró con aire de suficiencia y dijo: ¿ya han investigado y aclarado el asunto, líderes? Esta persona es la que usurpó la identidad. Ya dije desde hace tiempo que él era falso. Yo soy el verdadero. No dije nada. En su lugar alcancé mi libreta de registro familiar. Mirando a los líderes dije: yo soy Chen Fan. Además presento una denuncia real y con nombre contra el jefe de aldea de nuestro pueblo. Para que su hijo pudiera ir a la universidad, usurpó mi registro de estudiante. Cambió el nombre de su hijo por el mío. Y además retuvo privadamente mi carta de admisión. Al escuchar mis palabras, el semblante de los líderes se volvió instantáneamente muy sombrío. Pero justo cuando terminaba de hablar, Du Teng, ese insensato, se rió a carcajadas y dijo: Chen Fan, tú mismo lo has dicho. Mi padre retuvo tu carta de admisión. Entonces lo que tienes en la mano definitivamente es falso. Apréndelo rápidamente. Mirando el loco lenguaje de las flores de Du Ziteng, varios líderes y los profesores de la escuela se quedaron atónitos. Ni siquiera necesitaban hacer más preguntas. Si alguien así pudiera entrar en la universidad, entonces eso sí que sería realmente extraño. Además, Du Ziteng, esto también puede considerarse un reconocimiento indirecto. Él realmente retuvo mi carta de admisión. Así que las expresiones de los varios líderes eran muy graves. En ese momento me miraron: compañero Chen Fan, ya que es así, entonces ¿por qué tu carta de admisión es real? No tuve más remedio. Solo pude decir que encontré a alguien que hace documentos falsos, cambió mi carta de admisión, y luego me fui en silencio. Conté lo que pasó en el pueblo. Sé que estos asuntos no me afectan a mí. Por el contrario, a los ojos de los varios líderes, la familia del jefe de aldea es aún más problemática. Después de todo, si no hubiera hecho esto, mi matrícula estudiantil se habría perdido. El rostro de Fu Yanjie cambió drásticamente. Me miró queriendo hablar, pero luego echó un vistazo a esos líderes, y no se atrevió a decir nada. En cambio, Du Ziteng, la madre y el hijo seguían allí haciendo alboroto. Chen Fan, ¿cómo puedes ser tan despreciable? Eres un ladrón. ¿Qué están haciendo ahí parados? Apréndenlo rápidamente. Mi esposo es el jefe de la aldea. Escuchar las palabras de la madre Du me dejó sin palabras. Lleva media vida abusando de su poder en la aldea. La madre Du simplemente no entiende que aquí, sin importar quién sea, nadie le daría importancia a un jefe de aldea. Varias personas ignoraron por completo a la madre Du. En cambio, se dirigieron a mí diciendo: compañero Chen Fan, ya comprendemos tu situación, pero también necesitamos tiempo para investigarlo todo. Puedes estar tranquilo, siempre que tu identidad no tenga problemas. Podrás ingresar a la universidad, pero por el momento aún no pueden matricularse. Después de decir esto, los varios líderes miraron hacia el estómago dolorido de Mu Zitao. Ustedes también. Miré a Fu Yanjie escondido en la esquina. Temblaba de miedo sin atreverse a hablar. Cuando vio que yo lo miraba, incluso me dirigió una mirada suplicante. Ella sabía muy bien que en este asunto él también era cómplice. Señalé a Fu Yanjie: varios.
nosotros. Fue él quien tomó mi carta de admisión y se la entregó al jefe de la aldea. Además, recibió 1000 yuanes de la familia del jefe. Ni bien terminé de hablar, el rostro de Fu Yanjie cambió de color. Finalmente, Fu Yanjie también fue controlado. Esa misma noche, a varios de nosotros nos asignaron alojarnos en los dormitorios de la escuela. Según las palabras de esos líderes, necesitan investigar a fondo. Solo después de aclarar la investigación, podré matricularme. Sin embargo, esos líderes en realidad sabían bien que yo era la víctima. Después de todo, Du Ziteng, en comparación conmigo, no parecía en absoluto un estudiante universitario. La madre y el hijo fueron confinados en el dormitorio. La madre de Du, sorprendentemente, no cedió y siguió insistiendo, gritando y alborotando, diciendo: venimos a estudiar, no dejan que mi hijo se matricule. Y además nos tienen controlados. ¿No saben que mi esposo es el jefe de la aldea? Desde la habitación de al lado, podía escuchar la voz de la madre de Du. Sacudí la cabeza. Una mujer tan desvergonzada era simplemente irracional. La madre de Du seguía gritando y alborotando, mientras Du Ziteng también apoyaba desde un lado. Al final no hubo más remedio, y ambos fueron llevados por la policía. Me quedé en el dormitorio durante 2 días. Durante esos 2 días, Fu Yanjie intentó buscarme innumerables veces, pero siempre lo detuvieron. Sabía que realmente tenía miedo. Pero este asunto en realidad fue hecho por Fu Yanjie mismo. Por dinero ella eligió ser Du Ziteng, entonces debe pagar el precio. Temprano en la mañana del tercer día, vi a los líderes de la escuela parados en la puerta. Ellos me dijeron que ya habían aclarado todo. También es culpa de que la familia de Du Ziteng no me haya tomado en cuenta en absoluto. Solo cambiaron el nombre de Du Ziteng. Aparte de eso no hicieron nada. En cuanto los líderes de la oficina de educación llegaron a nuestro pueblo, lo descubrieron directamente. Después de todo, Du Ziteng cambió su nombre después de recibir la carta de admisión. Además, los profesores de nuestra escuela me conocían. Los compañeros de clase testificaron, sumiado al momento inapropiado en que Du Ziteng cambió su nombre. Así que controlaron al jefe de la villa esa misma noche. Ahora el jefe de la villa ya está en la comisaría. Todos nosotros fuimos llevados a la comisaría. En la comisaría, vi a la familia del jefe de la villa, a Du Ziteng, y a la madre de Du también estaba allí. Llevaban 2 días discutiendo y fueron arrestados por causar disturbios. Junto con ellos estaba Fu Yanjie. Cuando los trajeron también me vieron a mí. Miré a las personas frente a mí. Ellos me miraban con odio en sus ojos. No les hice caso, sé que lo que les espera es el encarcelamiento. El asunto ya ha sido aclarado. Es la familia del jefe de la aldea la que se apoderó de tu plaza estudiantil. Además, Fu Yanjie interceptó tu carta de admisión. Los policías me miraron llegar. Recibirán el castigo que merecen. Expreso mi agradecimiento. Antes de irme, Fu Yanjie de repente me dijo: Chen Fan, siempre que no me denuncies y me proporciones una carta de comprensión, aún puedo estar contigo. Miré a Fu Yanjie y sonreí. Fu Yanjie, ¿crees que aún hay posibilidad para nosotros? Chen Fan, acepto casarme contigo. Esta vez no quiero la dote. Me miró y dijo sin vergüenza alguna: además yo soy universitaria. Cuando entre a la universidad y me gradúe, nuestra vida definitivamente será mejor. Chen Fan, sé que seguro aún te gusto. Puedo escribirte una carta de garantía, garantizando que te amaré toda la vida. Miré a la mujer frente a mí y negué con la cabeza. ¿Para qué quiero a este tipo de persona? Fu Yanjie, ¿todavía crees que con solo que yo escriba la carta de comprensión es suficiente? Negué con la cabeza. Él simplemente no lo sabía. Después de que todo ya había sido aclarado, incluso si yo escribiera la carta de comprensión, no serviría de nada. En estos días, Fu Yanjie simplemente no merece mi perdón. ¿Cómo podría escribirle una carta de comprensión? Me di la vuelta y me fui directamente. Detrás de mí, Fu Yanjie seguía gritando mi nombre. Logré ingresar a la universidad como deseaba. En mi vida pasada, esto era lo que más anhelaba. En la escuela, me esforzaba especialmente, porque sabía lo difícil que era poder estudiar esta vez. Unos días después, la policía vino a la escuela y me informó que todos habían traicionado a Fu Yanjie. Debido a la interceptación de mi matrícula escolar, sumado a su mala conducta, fue expulsado directamente de la escuela. Fue condenado a 2 años de prisión. Le dolía el estómago, y lo mismo les ocurría a su madre y su hijo. 2 años de prisión eran seguros. En cuanto al problema del jefe de la aldea, era más grave. La policía descubrió tras visitas e investigaciones que el jefe de la aldea no solo se había apropiado de mi matrícula escolar, sino que incluso había malversado dinero colectivo y se había apoderado de tierras de los aldeanos. Durante todos estos años, había aprovechado su posición para oprimir a los aldeanos. Después de saber que el jefe de la aldea definitivamente no volvería, los aldeanos directamente contaron todo lo que el jefe de la aldea había hecho durante estos años. Fue condenado a 20 años de prisión. Básicamente, pasará el resto de su vida tras las rejas. La policía me dijo: Fu Yanjie quiere verme. Fui a ver a Fu Yanjie en la prisión preventiva. Ella me miró y se puso a llorar. Chen Fan, realmente sé que me equivoqué. Puedes perdonarme. Lloraba de manera especialmente desgarradora. Mirándome preguntó en voz alta. Y yo sonreí. No dije nada. Ya me cansé de prestar atención a Fu Yanjie. Fu Yanjie en ese momento dijo directamente en voz alta: Chen Fan, espérame. Cuando salga de prisión, me casaré contigo. Hermana Fu Yan, tú y yo ya no tenemos relación desde hace mucho. He venido esta vez solo para decirte: yo tampoco podría perdonarte en esta vida. Será mejor que no nos veamos. Después de decir estas palabras, me di la vuelta y me fui. 2 años después estaba estudiando en la universidad. Alguien me dijo que una persona llamada Fu Yanjie me buscaba. Dije directamente que esa persona era mi enemiga y les pedí que no la dejaran entrar. Fu Yanjie fue expulsada y yo nunca más volví a esa aldea. Después de graduarme, empecé a trabajar. En ese momento había una oleada de emprendimiento. Yo también me lancé al mar y fundé mi propia empresa. Mi empresa se hizo cada vez más grande. En el pueblo ya me conocían. Querían que regresara a la aldea para invertir. Yo acepté. Regresé al pueblo con gran pompa, acompañado de mis guardaespaldas. En las afueras del pueblo, adquirí un terreno para invertir y construir una fábrica. Los aldeanos se sorprendieron al verme. Nadie se lo esperaba. Después de tantos años sin volver, cuando regresé me había convertido en un gran empresario. Además traía conmigo varios guardaespaldas. Me contaron la situación de la familia del jefe del pueblo. Resulta que Du Teng y su madre estaban en prisión, porque la madre de Du tenía una lengua muy venenosa. La golpearon hasta dejarla tonta. Ahora sigue encerrada en casa. Du Teng, por culpa de su madre, recibió una paliza que le rompió el brazo. Después de salir de la cárcel, solo pudo casarse con una viuda mayor del pueblo. La mujer era muy fuerte y de vez en cuando obligaba a Du Teng a jugar al póker. Los aldeanos me contaron que Du Teng era obligado a jugar al póker varias veces casi todos los días. Vivía cada día con sufrimiento, pero no se atrevía a divorciarse, porque no tenía ingresos, y dependía del dinero de la viuda mayor. La familia echaba la culpa de todo a Fu Yanjie. Incluso Du Teng fue a casa de Fu Yanjie a pedir dinero. Al enterarse, la viuda mayor también fue con él. Fu Yanjie directamente no tenía dinero para indemnizar. Fue interrumpida por la vieja viuda. No se atrevió a denunciar ni siquiera por una pierna. Escuché a los aldeanos hablar. Eché un vistazo hacia la multitud a lo lejos. Una mujer apoyada en una muleta, con el rostro completamente moreno, me miraba con emociones complejas. Sé que esta es Fu Yanjie. Hoy en día, ella ya se ha convertido en este estado, y solo podrá vivir el resto de su vida en arrepentimiento, mientras que yo solo iré mejorando cada vez más.